Se está discutiendo mucho la distribución de los salarios, cómo se distribuye, cómo se negocian las paritarias. Y el gobierno libertario hasta quiere poner un techo en esas negociaciones que son entre privados. Bueno, contradicciones que se dan en estos momentos tan complejos. O sea, un gobierno anarcoliberal o libertario con conceptos de que cada uno se autodefina y defienda sus intereses, pero en este caso se quieren meter en una negociación entre privados. Digo, puede ser entre... Tenemos un ejemplo acá a las claras. Camionero acaba de cerrar, el gremio de camioneros acaba de cerrar un aumento salarial del 11%. Veremos en estos días si la Secretaría de Trabajo termina homologándolo. En ese escenario complejo, el expresidente Mauricio Macri, en menos de 10 días, va a cenar a la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei. ¿Qué estarán negociando en esa reunión en donde obviamente que no se puede hablar por WhatsApp o por teléfono? No hay que dejar registros de esa negociación que viene desde casi sus inicios, porque fíjense, mucha gente de la prensa lo que dice es: este gobierno es un resultado del desastre de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Algo de razón tienen, pero este gobierno es producto del acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Sin el respaldo de Juntos por el Cambio, concretamente de Juntos por el Cambio, el gobierno de Javier Milei no hubiese llegado a la Quinta de Olivos o a la Casa de Gobierno. Digo, sin ese respaldo era imposible que Milei sea presidente. Vuelvo a esas reuniones, a esas milanesas sin papas fritas que tanto le gustan a Javier Milei y que parecen que son el menú de esos encuentros. Ahora, de lo que se habló, me parece que tiene que ver con negocios mucho más pesados de una Argentina que vemos cómo día a día se degrada. ¿Por qué? Porque no llegan los medicamentos, porque no hay asistencia para los que menos tienen, porque se retienen alimentos en los comedores, porque se les niega un mísero aumento a los jubilados, en los cuales después Milei hace un cálculo que es más alto que toda la deuda externa que hemos tomado en los últimos años. ¿Eso realmente es el número de este mísero aumento que podrían tener los jubilados? Que dicho sea de paso, es tan miserable eso como el último salario mínimo que acordaron los empresarios y el gobierno. Corro al movimiento obrero porque obviamente no tuvo casi ni voz ni voto. Esta ecuación que tenemos es obviamente licuar salarios, licuar jubilaciones, tener menos empleados públicos, degradar y detonar al Estado. Lo dijo el propio Milei. Él es un topo que ocupa la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, para ver cómo destruye al propio gobierno que él encabeza. Si no me mire así, es realmente de locos, es patético. Si no estoy calificando al presidente, sino su gestión. Una gestión que desde el propio Congreso también viene compleja y difícil de llevar adelante. Sin mayorías, con un bloque peleado, sin poder trazar alianzas, en donde hoy hasta peligran las propias autoridades de la Cámara de Diputados, no así la Cámara de Senadores. Porque ahí está el otro factor de esta confusión que se llama la Argentina, y se llama Villarroel, a las cuales ahora empezamos, insisto, la palabra la voy a repetir, en esa confusión. Villarroel ha entrado a ser analizada como un fenómeno si se puede peronizar o no. Y ahí también se ve la confusión del peronismo, del Frente de Todos, o como lo quieramos llamar ahora. Dirigentes enfrentados, la propia Cristina Fernández con Mayán, un cruce que realmente lo único que aporta es más confusión a la gente de a pie. Con estos números de salarios licuados,
caída de la capacidad industrial, caída de ventas, un mercado interno detonado, obviamente que lo que aumenta es la pobreza, la indigencia, y usted y yo lo vemos a diario cuando caminamos la calle. Cada vez vemos más gente durmiendo en los cajeros automáticos, en el subte, en alguna plaza. Ese es el resultante de los 7 meses de Javier Milei. Que hay un gran porcentaje de todos los errores que han cometido los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, sí, obviamente, sin duda. Pero en estos 7 meses se han cerrado tantas canillas, pero por otro lado se han abierto las de la CIDE y las de negocios non santos, que cuando empecemos a escarbar, cuando se termine esta prolongada luna de miel que vive Javier Milei con la sociedad, nos va a espantar. Mientras tanto, insisto sobre este tema. Los que son liberales viven a expensas del cepo en el dólar, pero también pisando salarios. Qué raro, ¿no? En este reino del revés, vos sos tan libertario de cartón y yo tan nacional y popular. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, bueno, estamos con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Hugo, ¿cómo andamos? En lo personal, bien. Como trabajador y como el conjunto de la clase trabajadora, muy mal. Ahora, además, hasta nos reprimen a los jubilados porque vamos a reclamar por el derecho de que no se vete una ley que mejora, aunque poco, pero mejora las jubilaciones de hambre que este gobierno está llevando a cabo contra nuestros jubilados. Sí. Así que trabajando, recién terminamos una reunión de comisión ejecutiva de la CTA Autónoma y preparándonos para darle continuidad al plan de lucha que hemos aprobado. ¿Y cómo va ese plan de lucha? ¿Qué es lo que disponen? Mirá, nosotros creemos que hay que generar condiciones de unidad para convocar a un nuevo paro nacional que le ponga freno a este desastre de despidos, miseria, hambre que hoy estamos padeciendo. Hay que declarar la emergencia alimentaria porque la peor violencia es el hambre que crece en la Argentina, y hay que desarrollar en ese marco una campaña para anular el decreto 7023, que es el decreto de necesidad y urgencia a través del cual Milei está gobernando por decreto, aumentando las tarifas, aumentando los alquileres, extranjerizando la tierra y destruyendo y desarticulando todas las capacidades de control que el Estado ha generado para ponerle freno a la capacidad voraz de las multinacionales para seguirse llevando la riqueza de nuestro país. Bien, y ese plan de lucha ya está, digamos, ¿ustedes tienen fecha? O en lo particular, digo, después veremos qué pasa con CGT, pero ¿ustedes ya han puesto alguna fecha, alguna medida? En lo inmediato lo que hemos resuelto es que a fines de septiembre realizaremos una gran movilización para presentar el 1.000.000 de firmas reclamando la derogación y anulación del decreto de necesidad y urgencia 7023 y respaldar en el transcurso de este mes de septiembre las diversas movilizaciones que, por un lado, los jubilados están llevando a cabo, como te decía al principio, por otro lado, el movimiento de docentes universitarios y la educación en general,
que está reclamando que se apruebe la ley de financiamiento universitario y que se reconozca el derecho de aumento a los trabajadores en todos los niveles, y también para que esta política gubernamental no pueda seguir llevándose a cabo promoviendo la recesión, una aguda recesión, porque esto está produciendo, como ya venía sucediendo desde el gobierno, despidiendo trabajadores en el ámbito estatal. Ahora la recesión lo que está produciendo es una gran cantidad de despidos en el ámbito privado, particularmente en el sector industrial, porque lo que quiere el gobierno de Milei es destruir la industria nacional. Hugo, a ver, en paralelo a esto, hay una reforma laboral que el gobierno está metiendo también ahí a través de sus resoluciones. ¿Eso cómo está y si ves que se puede implementar? A ver, hagamos corto porque me parece que amerita preguntas sobre esto. A ver, ¿se puede aplicar esto en lo inmediato? De hecho, se está aplicando, pero ¿se puede aplicar, se puede profundizar esto? Hay una pequeña parte del proyecto de reforma laboral que el gobierno aprobó en la ley base. En la ley bases, y también en el plano de la reforma fiscal, porque Claro. acá uno de los temas más graves de esa reforma fiscal es que se viola el derecho constitucional a la estabilidad laboral de los trabajadores estatales con esto que se aprobó de reforma fiscal y de ley bases. Se habilita que se despidan trabajadores que tienen el derecho a la estabilidad laboral porque son de planta permanente en el Estado. Claro. Así que esto por un lado. Por otro lado, con reforma o sin reforma, lo que están produciendo es despidos masivos en el sector industrial, exacerbando la situación recesiva. Por otro lado, han presentado una serie de proyectos que están en discusión en la Cámara de Diputados. De hecho, hemos sido invitados y mañana vamos a participar para exponer nuestra posición en la Comisión Laboral, de Relaciones Laborales, en la Cámara de Diputados. Y lo primero que le voy a reclamar es que traten y deroguen el DNU, porque mientras el DNU no esté rechazado y anulado, corremos el riesgo de que pueda ser aplicado, y bueno, y eso es una complicidad de la Cámara de Diputados que no trate el DNU como ya lo hizo y lo rechazó la Cámara de Senadores, complicidad con este gobierno despótico de Milei que quiere gobernar por decreto, y que el Congreso sea una simple figura decorativa en una democracia que está cada día más maltrecha. Hablaste ahí de, digamos, reunirse con la CGT o reclamar un plan de lucha y demás. ¿Es que algunos dirigentes no están del todo comprometidos con esto o están dialogando, están tirando algún canal de diálogo? ¿Cómo ves esta situación? Nosotros creemos que... No te quiero hacer pelear, no te quiero hacer pelear con los dirigentes. No. Tampoco, sé que no es tu intención. Yo con el que me quiero pelear es con el gobierno de Milei porque es aberrante lo que está haciendo. Ya no son negacionistas, reivindican a la dictadura de Videla y Martínez de Oz y quieren aplicar sus mismas políticas en el marco de una democracia que avasallan, y quieren constituir un sultanato gobernando por decreto. Así que con el resto de sectores que estemos en oposición a este gobierno, yo voy a trabajar siempre por unir esfuerzos y unir voluntades para ponerle freno a esto. Así que con la CGT, con la CTA de los trabajadores, con los movimientos sociales,
con pequeños y medianos empresarios, con organismos de derechos humanos, vamos a seguir esforzándonos por construir la unidad necesaria para que las movilizaciones del pueblo en las calles, la capacidad de organización para construir los paros y las medidas de fuerza necesarias se puedan llevar a cabo de manera masiva. En Bien. ese sentido, vamos a sí. seguir trabajando. Bien, te decía, esta reforma que está llevando adelante el gobierno, ¿también se puede judicializar? Hay aspectos en los que sí se puede judicializar. Bien. Por ejemplo, esto que hoy justamente estaba charlando con el secretario general de ATE, mi compañero Rodi Aguiar, y estamos analizando seriamente porque el haber habilitado los despidos y la puesta en disponibilidad para ser despedidos de trabajadores estatales, creo que hay que analizar instancias judiciales porque se viola la Constitución Nacional. Hay otras instancias que el gobierno también está violando la Constitución Nacional y vamos a avanzar por vía judicial, pero ya sabemos cómo funciona el partido judicial en la Argentina. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia no ha declarado inconstitucional, como ya debería haber hecho de plano con el DNU 7023, así que no confiamos en ella y queremos que el Congreso de la Nación asuma las responsabilidades que tiene que asumir de no permitir que se gobierne por decreto ni que se deroguen los derechos laborales ni por decretos ni por leyes infames que reproducen lo que hacía la dictadura. Hugo, te agradecemos como siempre el contacto con Movilizados, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Gracias. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, bueno, estamos con Luis Pandolfi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombreros y Lavaderos. Luis, ¿cómo andamos? Y andamos como podemos, no como queremos. Sí. Está complicado. Estamos en plena negociación paritaria con las dificultades que eso implica, tratando de ver si podemos paliar un poco la situación de los trabajadores con algún no remunerativo, más allá de la pauta que el gobierno nos lleva a firmar de acuerdo a la inflación todos los meses, ¿no? Pero entendemos que no alcanza para las necesidades básicas de los trabajadores. Sí, el gobierno ahora, o la Secretaría de Trabajo, mejor dicho, por orden del Ministerio de Economía, obviamente, dijo que la pauta es del 2%, ¿no? En una inflación que además, de hecho, va a ser el 4%. No hay forma de que baje. El 2% es lo que generalmente hace de evaluación el gobierno en el mes del dólar, digo, ¿no? Va a ser muy complejo esta puja distributiva. Yo les voy a contar algo que me lo contaba algún que otro empresario y realmente es preocupante. Que había gente que no estaba yendo a trabajar porque no le alcanzaba para el viático diario, para el pasaje. Esto es un dato de la realidad. Que me lo diga un empresario raro. Pero realmente, que sea un 4, que sea un 2, ¿cuánto significa en la masa salarial de los trabajadores? Y si de acuerdo al informe de la UCA, para que un trabajador pueda acceder a la canasta básica el último mes fueron 990.000 pesos,
es imposible llegar con un 4% a, digamos, a poder sobrellevar no solamente el día a día, que es fundamental, sino la canasta, ¿no? Porque yo no creo, y de acuerdo a lo que todos sabemos, yo, tanto como ustedes, vamos al almacén, compramos y vemos que las cosas aumentan más que la pauta y que la inflación. Entonces digo, el que más está sufriendo las consecuencias es el asalariado. Sí, con salario registrado por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Por debajo de la línea de la pobreza. Que creo que esto solo pasó en el gobierno anterior, bueno, el último año del gobierno anterior y en este gobierno. Sí, sí, realmente está muy complicada la situación. La gente nos lo está haciendo saber. De hecho, tenemos hoy, ¿no? Para un lavadero y nos llamaron para que hagamos presencia porque, de vuelta, la gente no solamente nos llega, ya hoy nos llega a fin de mes, sino que nos llega a pagar el transporte, la luz, el gas. Hoy me decía un compañero que necesitaba para ir a trabajar, obviamente los que viven un poco más alejados de las empresas, entre 30 y 40 mil pesos, solamente para viajar. Eh, y estamos hablando de que un 4% puede llegar a impactar en el bolsillo 30 mil, 40 mil pesos. Realmente es preocupante y bueno, nada, la discusión que se viene dando con el sector es compleja. Nosotros pedimos una asistencia que haya en forma privada y nos está complicando a la hora de resolverlo por el día a día y la necesidad del día a día, ¿no? Este contexto, bueno, se traslada a ustedes que son un mix entre empresa industrial y de servicios digamos, por la rama, o sea, digamos, son medio transversal. ¿Ves un poco que en todos los sectores, si no es el gastronómico, que es más de servicio, y si no es el industrial, y si no es el de turismo, en todo les está pegando por debajo de la línea de flotación, ¿no? Alejandro, nosotros tenemos la actividad de gastronomía, hotelería, sanidad e indumentaria. A las 4 que nombré, está pegando más o menos o igual. Sí. La gastronomía está trabajando viernes y sábado. En muchos restaurantes ya están sacando el mantel Sí. para achicar costos. Sí. La hotelería, el turismo se ha parado. Hace 3 meses o 4 meses que se ha frenado mucho turismo de Brasil que entraba a la Argentina. Y bueno, todo eso conlleva una situación de compleja y de necesidad para el laburante. Entonces, por eso estamos tratando de pedir un bono no remunerativo a los efectos de poder buscar una salida. No es que lo va a resolver el tema. Pero los empresarios se endurecen también. Ellos dicen que no pueden trasladar a los precios. Y realmente estamos en una situación compleja, complicada y de incertidumbre. Porque en realidad con lo que se le pueda dar a la gente no le alcanza. Claro. Esto es, digamos, puntual lo que les sucede a ustedes. En el contexto nacional, ¿cómo ves a la CGT y si hace falta, bueno, reactivar este plan de lucha que por lo menos hoy lo vemos medio quieto, digamos, más judicializado todo que en la calle? Yo creo que la CGT, los muchachos de la CGT también están atendiendo las necesidades de su sector y me parece que nos debemos una discusión, nos debemos quizás un debate interno y rápido para ver cómo buscamos soluciones para la gente, ¿no? Antes que la gente nos pase por arriba a nosotros. Pero también el hecho de que la gente tenga necesidad, a mí me parece que el contexto es difícil para tomar alguna medida de fuerza. Yo creo que lo que está haciendo la CGT en algunos sectores es negociar. Entiendo que la situación no está para tomar alguna medida de fuerza. Creo, entiendo, no lo sé. A mí lo que me está pasando es que hay empresas que la decisión la toman propiamente los trabajadores y nosotros insistimos.
pero tratamos de negociar con la empresa para ver si encontramos una solución. Porque en realidad, si hoy un trabajador falta o para, y el empresario le descuenta el día, le descuenta, y obviamente después el responsable que es el sindicato. O sea, por nuestro lado tratamos de llegar a una negociación. Pero yo creo que todos los sectores están atravesando la misma situación y a la hora de evaluar una medida de fuerza, yo creo que tratan de ver alguna negociación en el medio, ¿no? Porque en realidad la situación está tan crítica. ¿A quién le conviene el conflicto por el conflicto mismo? Si no hay solución, ¿no? Digo. Sí, obvio. Pero hoy en algunos casos, en algunas actividades, el conflicto lo beneficia al gobierno. Doy casos. claro, Aerolíneas Argentinas le conviene que haya conflicto, al gobierno le conviene que haya conflicto. En los trenes al gobierno le conviene que haya conflicto. Bueno, hay una cuestión de intereses, hay intención privatizadora, negocio, cosas por el estilo. Sí. Alejandro, es una situación compleja de incertidumbre, pero fundamentalmente económica. Porque la gente vive con el bolsillo, sí, obvio. Y si a la gente le descuentan un mango, sabemos que son los responsables, ¿no? Que no lo pueden resolver. Claro. Y hoy los empresarios están de parabienes. ¿Se entiende, no? Ahora, están de parabienes. Sí. Vos hablaste con un empresario y te dijo esto de... Claro. Ahora no pueden ir al laburo. Claro, me lo dijo un empresario y él me dice que no pueden dar aumento, no lo pueden trasladar. Claro, pues está bien. ¿Y qué hacemos? Cerramos la fábrica. Entiendo eso, puedo entender ese análisis. Lo que no entiendo es cómo un sector del empresario grande lo sigue apoyando al gobierno. Habría que hacer un análisis profundo y pormenorizado de lo que piensa en realidad la gente. Todo tiene que ver con todo y es consecuencia de la situación que se está atravesando. Pero por suerte nuestra actividad todavía no tenemos suspensiones, ni despido. No tenemos despido. Y eso también el trabajador lo pone sobre la mesa, porque me lo han hecho saber, como a los muchachos que estamos permanentemente en las empresas. Bueno, hoy tuvimos un conflicto que recién te lo hacía saber, ahí en Berazategui. Y lo primero que le dijo el empresario, le dijo, cuiden el trabajo porque no hay. Y no hubo manera de hacer entender de que la gente no lo soporta más la situación. No la soporta más. En algún momento de la charla dijiste, cuidado porque la gente se puede rebelar y nosotros somos responsables un poco también de lo que está pasando. Yo particularmente, este es un análisis que hago yo, yo le temo mucho más a lo que puede llegar a pasar potencialmente desde abajo, porque creo que se está generando un caldo de cultivo peligroso. ¿Cómo ves a la clase dirigencial hoy? Y me corro del sector del movimiento obrero, porque me parece que con sus más y con sus menos dieron respuesta en estos 7 meses de Milei. ¿Cómo ves a la oposición, digamos, el Frente de Todos, peronismo, radicalismo y demás? Yo creo que hay mucha confusión. Yo creo que entiendo que después de lo que pasó, hay que buscar alguna figura para que nos represente a los que somos peronistas y ver de qué manera podemos dar una alternativa a la gente. Si no, no veo otra solución como la que nos está dando en este momento. De vuelta, yo creo que todos los que tenemos responsabilidades sociales tenemos que dar respuesta. Mayor o menor responsabilidad, hay que dar respuesta. Y entiendo que habiendo una situación económica tan aguda, más temprano que tarde va a haber que sentarse y decir, bueno,
el camino es este, vamos por acá, tenemos una oposición fuerte, unida, y acercarse fundamentalmente a las bases para resolver lo que no parece que tenga resolución en lo inmediato, ¿no? Pero yo creo que cada uno en su lugar lo debe saber, Alejandro, que el camino es la unidad, que el camino son que darle quizás también alguna posibilidad a que haya nuevos dirigentes. Yo digo, no, con esto no quiero decir que hay que tirar a los dirigentes por la ventana, sino que puedan salir nuevas expresiones dentro del partido y poder dar una respuesta o por lo menos una luz de esperanza para los que hoy la ven apagada, ¿no? O Yo sea, creo que hay que ir por ahí. urgentemente, por lo menos lo principal es una reactivación del peronismo con nuevas autoridades y demás. Exactamente. Para que vuelva la credibilidad en lo que tiene que ver con uno de los partidos más importantes del país, ¿no es cierto? Sí. A veces no solo con la palabra alcanza, sino que hay que mostrar hechos, mostrar diferencias también, porque también la sociedad está muy cansada y muy agotada, me parece. Ya veníamos del año pasado corriendo detrás también de la inflación y por eso creo que eh, todos no somos culpables, pero sí responsables. Por eso digo que hay que barajar ideas de nuevo, pero rápidamente. Claro, El tiempo pasa y la situación económica se agudiza cada vez más. se empeora. Luis, te Y no agradecemos. creo, Sí, dime. una cosita más, no Sí, creo, señor. y no creo que sea la solución. Yo particularmente pienso como en el 2001, que veamos, porque eso es retroceso. Obvio, sí, seguro. Y siempre los que más pagan son los que menos tienen. Seguro. Bueno, lo dijiste vos, es a lo que le temo yo. Un abrazo grande. Abrazo no. Te mando un abrazo. Adiós. Seguiremos viendo. Abrazo grande, Luis. Gracias. Lo tenemos a Gabriel Vallejo, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina. Gabriel, ¿cómo anda eso? ¿Cómo anda esa actividad? Bueno, la verdad complicado, como todos los sectores, como Sí. sobre todo todos los exportadores, venimos muy complicados. Ujú. Y el tema suspensiones, despidos, ¿eso cómo está? Mira, ya por el mes de abril se dio el pico más bajo hasta ahora, esperemos no superarlo, ¿no? Se dio con garantías en muchas plantas y quizás vacaciones anticipadas. Pero bueno, en el mes de agosto nuevamente cayeron los niveles de faena en todas las plantas. Y la verdad que estamos muy preocupados porque quizás también en algunas plantas se está dando el tema de despidos por goteo, ¿no? Claro. Este, entonces, bueno, no vemos un panorama muy alentador. Ujú. En esto tienen algo, perdón, de retiros voluntarios, ¿le han propuesto esto o no? No, todavía no. Si bien estamos con conciliación obligatoria en una de las plantas de Pacheco, que Ajá, hemos denunciado despidos masivos, pero bueno, un poco quizás una mala articulación, una medida de fuerza de los delegados, donde tenemos la mayor parte de despedidos, que hasta ahora son 42, pero bueno, los compañeros están trabajando, conciliación por medio. ujú. Hoy, ¿cuántos trabajadores tienen ustedes? En lo que es Sindicato Capital tendremos unos 6.000, 7.000 trabajadores y como FESICARA tendremos alrededor de 25, 30.000 trabajadores. Ujú. ¿Vos ves que con esta situación del mercado eso lo puede sostener a los empleados o prevés que si hay una caída de ventas perjudique a la actividad? Sobre todo a los empleos, obvio. Mira, nosotros hemos tenido algunas reuniones con las diferentes cámaras. eh,
y ellos vaticinaron que si en el mes de septiembre no había un posible emparejamiento del dólar o alguna medida que ayude a, este, a balancear la ecuación dólar-campo, iba a venir quizás momentos muy complicados para la industria. No hablaron de despido, pero sí están alarmando al sector de que es muy probable que tomen alguna medida, ¿no? Es bueno que abrís una ventana ahí porque hacer referencia al sector del campo. Uno siempre cuando habla del campo, viste, habla de la soja y no se refiere muchas veces al tema de la carne. El sector empresarial de la carne también está solicitando una devaluación, me parece, ¿no? Sí, sí, de hecho tuvieron creo que algún acercamiento y han tenido un tipo de evolución en las retenciones, en algunas cabezas de ganado, pero bueno, ellos insisten con que la medida no alcanza Claro. a paliar la situación. Eh, Como te decía antes, las faenas en los frigoríficos han bajado un 50 hasta un 60%, y su Ujú. mayoría, creo que tenemos dos, tres plantas que siguen con el mismo ritmo, pero la mayoría de las plantas Bajan. están por debajo del 50% operando. Bien. La verdad es que de cara a septiembre nos vemos muy preocupados porque nosotros, si bien las cámaras no notifican, creemos que el tema del ajuste va a venir por el tema de los trabajadores, ¿no? Por el tema de los trabajadores en cuanto a puestos de trabajo y por el tema salarial también. Exactamente. Sí, y seguramente quieran, bueno, abaratar costos para ellos, Claro. obviamente, es prescindir de mano de obra y ajustar, ¿no? Que es lo que Ujú. nosotros no queremos que suceda. ¿Y cómo está el tema de exportaciones? Porque viste, cuando vienen estos gobiernos se habla mucho de se va a producir más, se va a exportar más. ¿Cómo está la actividad ahí? No, la actividad está muy, si bien se sigue trabajando con la comunidad de Israel, haciendo kosher y quizás volvió a hacer un poco el volumen de China, pero no es el que venían manteniendo, ¿no? Ah, Creo que tienen muchos problemas para competir, más que nada con Brasil, creo que están un dólar abajo en el tema de costos y bueno, claro, Brasil obviamente le inunda de carne a China que hace que acá merme la venta. claro. Este, Palabras de los empresarios, dice, estamos con la lengua afuera. Ujú. Pero bueno, tampoco vemos que el gobierno este, quiera, quiera ondear en algún tipo de medida paliativa para el sector, ¿no? Ujú. ¿Vos no ves que haya un plan de exportaciones o cosas por el estilo? Y además atado un poco a lo que planteabas antes, el tema dólar y toda esta historia. Sí, exactamente. De hecho, nosotros hemos metido notas a economía, también fuimos a agricultura para tratar de advertir de lo que podría suceder, pero bueno, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Tenés diálogo con algún sector, con el Ministerio, con la Secretaría de Trabajo, con alguien de capital humano, con alguien de la actividad o el gobierno No, en este sentido no no, habla? no, no te reciben. La verdad es que no acusan recibo. Sí, en algún momento tuvimos un acercamiento con agricultura, con el anterior secretario, ahora lo Ajá, cambiaron. Tuvimos algunas charlas e intentamos ver, o por lo menos ser parte de la mesa para ver cómo podíamos encasillar al trabajador dentro de las medidas que ellos van a tomar, pero no pasó más que una o dos reuniones y hemos perdido totalmente el diálogo con lo que es el gobierno, ¿no? ¿Cuándo, Eh, Gabriel, cuándo tienen que negociar ustedes paritaria ahora? Mira, nosotros cerramos paritaria julio, agosto, septiembre, creo que en la próxima semana nos deberíamos sentar. Mm. Este, La verdad que el otro día hay una noticia que el gobierno no quiere homologar más que el 2% y la Eso verdad te iba que a eso preguntar. nos apenó mucho. Sí, Y bueno, va a tener que ser una lucha para ver cómo tratamos de pasar ese techo, ¿no? Obviamente un sí, 2%, teniendo en cuenta que no es que está bajando la inflación, sino que estamos en una recesión
total, donde los trabajadores han perdido totalmente el poder de consumo, ¿no? Para cerrar, ¿cómo ves la CGT y cómo ves la situación del movimiento obrero en general en contraposición de este gobierno? ¿Cómo calificarías la gestión de CGT hoy? Mirá, nosotros fuimos parte de las reuniones algunos meses atrás cuando se dieron distintas movilizaciones y actos, más precisamente antes del tema de la ley de base. Y ahora hemos mandado algunos escritos para ver las próximas reuniones, pero todavía no tenemos novedad. Esperemos que próximamente nos volvamos a reunir y ver de qué forma encaramos más que nada lo que se viene, ¿no? Sobre todo sabiendo que nuevamente están impulsando nuevos artículos para tratar de meter con la reforma laboral y previsional, entonces esperemos volver a juntarnos con los compañeros de la Secretaría y esperemos estar al tanto, que estén a la altura de las circunstancias para ver cómo frenamos las medidas que apunta este gobierno. Gabriel, te agradecemos el contacto con Movilizados, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Es un tema de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que resolver su tema con ellos. Dejalo que tienen sus afiliados. ¿Vos te parece que van a resolver algo? Mira, por algo ganan las elecciones, no las ganan porque le ponen un revólver en la cabeza. Me parece que la ganan yo voy a todas las votaciones. Yo no veo a ninguno, ni siquiera que ande con un palo para que vos votes a alguien. Qué lindo segmento de radio, me gusta esto. Yo le digo una cosa, a mí el quilombo no me gusta. No, menos mal. Quiero. Vamos. Del Plata, la radio de la verdad.